como así también en Ezeiza. Damián. Muchas gracias, Laurita, y nosotros volvemos rápidamente a la Cámara de Diputados. Tengo a mi espalda al diputado Leopoldo Moró, que está finalizando su discurso. El presidente de la Cámara, Martín Menem, lo estaba apurando. Vamos a escuchar un segundito y después le toca el momento del cierre al oficialismo, al diputado Bornoroni. Dice que va a invitar el 25 de mayo a los que voten esta ley. Con nosotros que se ahorre la invitación y que ahorren los canapés. Nosotros vamos a estar en otro lado. Gracias, el diputado. 25 de mayo vamos a estar con la gente, Gracias. defendiendo la patria, la democracia y el bienestar de los argentinos. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Entonces, el final del discurso de Leopoldo Moró, y ahora llega el cierre del debate en general de los dos proyectos. Y le pido a los diputados que se vayan acercando, que es el último orador. Y está pidiendo que se acerquen porque una vez que termina Bornoroni se va a hacer la votación en general del proyecto de ley bases y después va a empezar la discusión capítulo por capítulo. Vayan acercándose todos los demás diputados. Ahora vamos a volver a la Cámara de Diputados. Pero yo te decía, ahora va a venir una votación en general que aparentemente el gobierno la tiene garantizada. Es muy probable que obtenga 140 votos en general. Vamos a verlo en un ratito nada más. Pero lo cierto es que la votación en general no garantiza nada. No nos olvidemos, en febrero el gobierno también obtuvo la votación en general y terminó enviando el proyecto a comisión porque no podía pasar en la discusión en particular. Y hoy, en un ratito nada más, uno de los primeros artículos que va a generar controversia es el artículo 3, que está en el centro del debate. ¿Por qué el artículo 3? Vamos a empezar a analizarlo. Es del primer capítulo, el capítulo dedicado a la delegación de facultades y la emergencia en materia administrativa, que le delega al presidente facultades que son del Congreso para que pueda disponer sobre los organismos del Estado Nacional, que son los entes que son centralizados o descentralizados, organismos públicos que puede el gobierno, ahora vamos a ver qué hacer con ellos, disponer de ellos. ¿Para hacer qué? Por ejemplo, pasamos a la siguiente placa. Por ejemplo, puede modificar o eliminar sus competencias o funciones. Por ejemplo, no sé, al CONICET. Decir, bueno, a partir de ahora solamente usted va a investigar ciencias duras, no ciencias sociales. ¿Esto es una exageración? Bueno, la verdad es que no, porque en la campaña electoral escuchamos a muchos dirigentes de la Libertad Avanza plantear cosas por el estilo. Eso es modificar, por ejemplo, la función de un organismo. O bien puede fusionar, eliminar o transferírselos a las provincias, sin pasar por el Congreso. Es decir, va a tener mucha libertad para poder hacer estas cosas. Avancemos. ¿De cuáles estamos hablando? ¿Cuáles son estos organismos? Hay un grupo que está excluido directamente. Aquellos que forman parte del Poder Legislativo, por ejemplo, la Auditoría General de la Nación o del Poder Judicial. O sea, no va a poder cerrar el Consejo de la Magistratura. Tampoco lo que depende del Ministerio Público, ya sea el Ministerio Público de la Defensa o el Ministerio Público Fiscal, y tampoco puede tocar las universidades nacionales. Esto directamente está excluido. Ahora, ¿qué es lo que no está excluido? Y ahora vamos a entrar en el debate, en la polémica que va a ocurrir en minutitos nada más y probablemente durante nuestro programa. Hay un grupo de instituciones que no pueden ser disueltas, pero sí pueden ser modificadas. Y de hecho esto es uno de los puntos centrales que va a generar controversia porque dicen, bueno, pero por ejemplo, la ANMAT, ¿no? Lo que se ocupa de la calidad de los alimentos y los medicamentos que utilizamos. Puede de hecho decir, bueno, no controla más la calidad de los alimentos. ¿Podría hacerlo? Sí, podría hacerlo. O la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, decidir qué puede hacer o qué no puede hacer. Decía el CONICET, que de hecho es la más grande de las instituciones que están sometidas a este régimen que está proponiendo el gobierno. El Ente Nacional de Comunicaciones o el INCA. De hecho, el INCA es uno de los que, entre comillas, está zafando de la posibilidad de ser disuelto, pero no modificado. Estos son algunos, en total son 14 los entes que quedaron como resguardados en el medio de la negociación. Los diputados pudieron incluirlos para que no puedan ser disueltos, pero sí pueden ser modificadas sus funciones, alteradas, reducidas. Esto es la posibilidad incluso de que les corten presupuesto, pero manteniéndole las funciones. Todo esto son delegaciones que están a punto de votarle los diputados al Poder Ejecutivo Nacional. Ahora, ¿cuáles sí podrían ser modificados o eliminados? Por ejemplo, la Agencia de Promoción de la Investigación y Tecnología es uno de los organismos que aporta dinero para el financiamiento del CONICET. De hecho, una cuarta parte del presupuesto del CONICET viene de acá. Esto puede desaparecer.
Por ejemplo, la administración de parques nacionales puede desaparecer o se la pueden transferir en partes a las provincias. Lo mismo pasa con la Agencia de Acceso a la Información Pública. Es un organismo clave para que uno pueda enterarse qué hace el gobierno, en qué gasta, cómo contrata, a quién le licita. Esta institución puede ser eliminada porque no quedó al resguardo de lo que te decía del capítulo anterior. Otras instituciones que pueden ser eliminadas o transferidas a las provincias o cambiadas sus funciones. El Banco Nacional de Datos Genéticos. ¿Qué es el Banco Nacional de Datos Genéticos? Donde se administra la información genética de las personas que buscan a sus nietos porque son hijos de desaparecidos. Esto no está al resguardo de la ley. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional, la Mariano Moreno, no está al resguardo de la ley. Y por ejemplo pueden cambiarla. Por ejemplo, no sé, decidir que se puede cobrar entrada, cualquier cosa. No es que estoy exagerando, lo que digo son posibilidades que está habilitando el proyecto de ley porque el Congreso está a punto de votar una enorme delegación de facultades para que el presidente pueda disponer precisamente de estas instituciones que son más de 200 en todo el país. Por ejemplo, también la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Hay muchísimas instituciones. Por ejemplo, el Hospital El Posadas también puede ser transferido, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires o disuelto o achicadas sus funciones, lo mismo que el Instituto Geográfico Militar Nacional o el Servicio Meteorológico Nacional. No están quedando al resguardo y ahí lo que puede haber es una enorme discrecionalidad del Poder Ejecutivo para poder disponer del futuro de estas instituciones que también tiene al SENASA, una institución clave para garantizar la calidad de la producción agropecuaria, o bien la Sindicatura General de la Nación. ¿Qué es la Sindicatura General de la Nación? Es la institución que hace el control interno de las políticas públicas de la Administración Pública Nacional. Es decir, los que se controlan, por ejemplo, en qué gasta un ministro, cómo contrata. Esta institución puede ser liquidada por el gobierno nacional por estas enormes facultades que le está otorgando el Congreso. Esta votación va a ser clave, es una de las primeras que va a ocurrir y de hecho vamos a volver en este momento a la Cámara de Diputados porque está por votar en general el proyecto.